¿Y qué tal, gente amada de YouTube? Hoy les traigo 7 animes isekai donde el protagonista es ultrapoderoso y tiene el poder de un dios. Prepárense, gente, porque los animes que se vienen están buenísimos. Yo soy Luis Senpai y te estaré recomendando animes a otro nivel, así que suscríbete y activa la campanita para que no se pierdan ningún video. Ahora sí, comencemos de una vez. Número 7. Isekai no Nonbiri Nouka. Todo comienza con nuestra prota, quien murió de tanto trabajar, pero resulta que Dios sintió lástima por él y decide reencarnarlo en otro mundo, además que le dará la habilidad que más desee, y el prota escoge la de ser un gran agricultor. Por ello Dios le da una herramienta omnipotente de la agricultura, y en el otro mundo él decide iniciar su nueva vida con el objeto que le dieron, pero se da cuenta que puede hacer lo que sea con esta cosa, desde preparar la tierra sin nada de esfuerzo hasta talar árboles como si fueran mantequilla. Nada más miren cómo hace las cosas. Resulta que este objeto puede convertirse en lo que más piense o necesite, haciendo las cosas más fáciles. Ahora solo le queda construir una casa y buscar la manera de sobrevivir. De hecho, se pondrá a arar como loco y poco después ve que crecen plantas sin siquiera tener semillas, mostrándonos una vez más las maravillas de la herramienta. Con el tiempo se encontrará con muchos animales de ese mundo, el cual domesticará sin problema. Esto dará inicio a la creación de su aldea, ya que aparecen varias personas, como esta chica y aquella ángel. Ni hablemos que mientras más chicas aparezcan, tendrá que satisfacer sus necesidades, donde lo dejarán seco al pobre. Así es, su sabroso harem da inicio. Este es un anime para relajarse. Si es que aún no lo han visto, ¿qué esperas? Chéquenselo. Número 6. Isekai Shoukan wa Nidome Desu. La historia inicia con Yuki, un chico que antiguamente fue transportado a otro mundo. Sin embargo, fue traicionado y devuelto a su mundo original. Su vida fue triste y desesperante. Menos mal que tuvo una buena amiga de la infancia, porque si no lo destruía todo. Pero de pronto su salón es invocado hacia otro universo. Esto hace feliz al prota, ya que por fin va a poder investigar qué rayos pasó en aquella ocasión. Para su mala suerte, bueno, no de él, de sus amigos, fueron transportados a una zona de combate. Sus vidas corrían peligro, o eso se creía, debido a que el prota con un dedo logró mandarlos a volar. Poco después, el rey de este lugar quiere que todos los invocados se conviertan en héroes para ayudar al reino, dado que estaban siendo atacados por fuerzas demoníacas. Yuki al oír esto se ríe y planea cómo abandonar este lugar. Y qué mejor manera de hacerlo que nalguear a su antigua sirvienta para que recuerde quién es el verdadero héroe del reino. Sus camaradas lo reconocen enseguida por lo desmadroso que es, y deciden ayudarlo en su escape. Las aventuras del prota comienzan, donde veremos cómo sube de nivel rápido para dar fin a la guerra. Además que este no será como el típico prota tímido princeso. Es todo un galán muy poderoso que no le teme al éxito, pero por sobre todo va a tener su riquísimo harem con mucho delicioso. Un anime picardo que tienen que ver, pero ya es una joyita escondida. Recomendadísimo. Número 5. Genjitsu Shugiyusha no Oko Saikenki. Todo sigue a Kazuya Souma, un joven de 19 años que perdió a todos sus familiares. No le quedaba nada ni nadie. Sin embargo, de un momento a otro es invocado a un nuevo mundo, ya que al parecer este lugar está siendo atacado por varias hordas demoníacas. Pal colmo, el prota no fue netamente invocado para salvarlos, sino más bien pagar una deuda que conlleva entregarlo a otro reino para que puedan ayudarles. Al parecer el rey de este lugar debe muchas cosas a su aliado, y qué mejor manera que entregar un valioso héroe como método de transacción. Souma, en su intento de seguir con vida, los convence de por lo menos dejarle unos días para que mejore la estabilidad económica, y si desean les puede llevar un futuro glorioso. El rey acepta y a los pocos días ve que nuestro prota es una persona muy valiosa. De hecho, lo vuelve rey para que este pendejo no trabaje más. Incluso lo compromete con su hija. Nuestro pobre muchacho intentará hacer de todo para cuidar su vida, mejorando el reino y planeando su futura lucha con el rey demonio. También que este loquillo enamorará a muchas princesas, preparándose para su futuro harem. Un anime muy épico de estrategias que deben de ver. Chéquenselo.
Número 4. Isekai One Turkey Nissan. Un anime muy loco y por sobre todo norteño. La historia sigue a Asahi Kusawa, un chico que fue transportado a otro mundo. Él pensaba que este sería un gran cambio en donde se convertiría en el héroe que salvaría a la humanidad, lo común del Isekai. Sin embargo, hay un pequeño problema, el cual es que solo tiene habilidades de defensa y nada más. No tenía fe en nada, hasta que descubre que su hermanita fue traída al mismo mundo y que ella posee las habilidades de ataque. Pero su defecto es que ama mucho a su hermanito. Y si digo mucho, es mucho, ya que ella tiene el complejo de Onisan. En pocas palabras, si le darían la oportunidad de hacer el delicioso con su hermanito, lo haría sin dudar. Ya juntos deciden entrar a un gremio para que sean grandes aventureros, para que así puedan explorar el maravilloso mundo que los espera. A un inicio destacará más su hermana, hasta que nuestro prota empieza a acostumbrarse a sus habilidades, despertando un poder oculto. Y ese será más que nada la suerte. Sin duda alguna, este anime es muy interesante, además que el prota tendrá su riquísimo harem, lleno de chicas muy grandotas. Recomendadísimo para verlo, lleven papel. Número 3 de Aristocrats Otherworld The Adventure. Todo da inicio con un protagonista que intentaba salvar la vida de unas inocentes niñas, pero lastimosamente muere en el intento. Poco después despierta y se da cuenta que reencarnó en un mundo de magia y espadas. Obviamente se emociona debido a que siempre quiso que pase eso. Al parecer renació con el nombre de Cain Bolsinford, el tercer hijo de una familia noble. Pero eso no es importante, la cosa es que poco a poco investigará sobre las maravillas de este mundo, cómo será la magia, donde se emociona practicarla, dominándola en poco tiempo. Su vida estaba por mejorar, hasta que se encuentra con los dioses del universo. Ellos le informan sobre lo que pasa al mundo. A la vez, quieren que el chico mejore ese lugar con nueva tecnología, debido a que este sitio está siendo corrompido por la oscuridad, quien hace retroceder todos los avances tecnológicos, a la vez que en un futuro traerá muchas desgracias y guerras. Él decide aceptar esta misión, por lo que recibe muchas bendiciones de los dioses, convirtiéndolo en un mago muy OP. Ni hablemos que logrará conquistar a las princesas, incluso a una sabrosa comandante. Es demasiado crack nuestro prota. Un suculento anime que ya deberían de haberlo visto. Tremenda joyita, chéquenselo. Número 2. Sekai Saikyu no Ansatsusha y Sekai Kisoku ni Tensei Suru. Y la historia comienza con un asesino legendario, persona que le encargaban, persona que moría sí o sí. Su vida fue plena y estaba siempre disponible para su organización. Sin embargo, es traicionado por esta, perdiendo la vida de una manera muy brutal. Tras ello, su alma es llamada por una diosa, la cual le dice que tiene la chance de renacer con sus conocimientos y recuerdos en un mundo medieval y mágico. Claro que la condición es que debe matar al héroe antes que se vuelva corrupto, porque en un futuro este desatará la destrucción en su universo. El prota decide aceptar y es bendecido para que elija los poderes que quiera, pero eso sí, tiene límites las cuales no debe superar. La futura batalla entre el héroe y el prota da inicio, donde empezará de cero con una familia que es amable y a la vez asesina. En su camino se encontrará con muchas chicas las cuales le ayudarán a crecer, aunque de vez en cuando intentarán profanar al pobre. Mientras hacen esas locuras, él seguirá mejorando sus habilidades de asesinato. Esta es una obra maestra que nadie se lo debería de perder. Si aún no la has visto, ¿qué esperas? Está a otro nivel, recomendadísimo. Y número 1. Jitsuwaore Saikyu de Shita. La historia sigue con un chico que era abusado en su escuela. Su vida no tenía rumbo alguno, hasta que de pronto es llamado por una diosa, la cual le dice que fue seleccionado para reencarnar en otro mundo donde la magia lo es todo, dándole poderes sobrenaturales, además que le dará un deseo. El prota pide que tenga una vida tranquila y divertida. ¡Pum! Que se lo cumple, o eso se creía, ya que al renacer sus padres querían ver cuán poderoso es, dándose cuenta que no tiene habilidades ni siquiera aptitud para la magia. Esto pasó debido a que su poder era tan grande que el medidor no lo pudo mostrar. En pocas palabras, su nivel era de 1002 y la máquina mostró que solo tenía 2. Con esto en mente, el rey y la reina deciden enviar a su hijo al bosque para que muera ahí. El pobre prota, solo y triste, decide practicar la magia para que por lo menos se defienda. Aquí es donde aparece este Fenrir, el cual quería comérselo. No obstante, él se defiende con árboles e incluso con una montaña. La loba decide rendirse porque
que vio que este niño tenía el poder del rey demonio. Incluso quería profanarlo para tener un hijo y así de paso alimentarlo un poco. En resumen, con el tiempo Hayuto va a incrementar sus poderes, sin embargo no puede subir de nivel, pensando que es débil pero con atributos especiales. Él tendrá muchas aventuras en su camino, pero como siempre existirán entes malignos que quieren apoderarse de él. Este es un nuevo anime que está empezando a emitirse, chéquenselo porque es una joyita. Ah, se me olvidaba, también va a estar el arma más chetada del universo que pocos conocen. Y bueno chicos y chicas, eso es todo por mi parte, gracias por estar hasta el final del video, se les quiere un montón. Recuerden dejarme su riquísimo like y comentar, apoyarían al canal. Además que se dice que si comparten el video, una suculenta waifu les visitará por la noche, así que háganlo ahora. Dicho esto, no se olviden de tomar mucha pero mucha agüita, cuidarse bastante, pero por sobre todo, nunca dejen de ser pendejos y siempre sonreír. Hasta el próximo video, bye.